Me llamo Juan y trabajo como repartidor de comida en Jalisco. Esa noche recibí un pedido para una casa en la periferia, una zona que no conozco mucho, con casas viejas y calles poco iluminadas. Al principio no le di mucha importancia, pensé que sería un pedido común. Salí temprano para evitar problemas con el tráfico, ya que esas zonas suelen ser complicadas. Conducía mi moto y el clima estaba un poco frío, nada fuera de lo normal para la época. En el camino intenté ubicar bien la dirección en el GPS, que me llevó a un barrio casi desierto. Sentí un leve cosquilleo de incomodidad, pero seguí adelante, pensando que sería solo mi imaginación. Cuando llegué, vi una casa antigua, de esas que parecen abandonadas, con pintura desconchada y el jardín lleno de maleza. Lo raro era que la luz del portón estaba encendida, una luz tenue que apenas iluminaba la entrada. Me acerqué y llamé varias veces, pero nadie respondió. Mi celular empezó a fallar y perdió señal de repente, justo cuando intenté llamar al cliente. Miré alrededor, no había nadie y el silencio era pesado. Solo se oían mis pasos y el sonido del viento moviendo las ramas de los árboles. Me sentí un poco incómodo, pero decidí esperar unos minutos por si acaso. Mientras esperaba, empecé a notar pequeños ruidos como golpes apagados que venían del interior de la casa, aunque no veía a nadie. También vi sombras que se movían detrás de las ventanas, como si alguien me estuviera observando, pero cada vez que me acercaba para mirar mejor, desaparecían. Intenté no pensar mucho en eso, tratando de mantener la calma. Saqué el celular para revisar el pedido y recordé que había perdido la señal, lo que me molestó porque me quedé incomunicado y sin posibilidad de pedir ayuda si algo pasaba. Decidí que era mejor retirarme y regresar a la moto, pero al intentar abrir la puerta del portón, esta estaba cerrada con llave. Me sorprendí porque antes parecía estar entreabierta. Probé varias veces, forcejeé un poco, pero nada. Intenté gritar para pedir ayuda, aunque sabía que no había nadie cerca. Sentí como un frío me recorrió la espalda y una sensación de miedo comenzó a crecer. No entendía qué estaba pasando, ni por qué estaba atrapado en ese lugar que parecía vacío. Los minutos pasaron y el silencio se volvió insoportable. Empecé a escuchar susurros, algo apenas audible, pero que parecía decir mi nombre. No podía distinguir bien las palabras, pero la sensación de que alguien o algo estaba cerca aumentó. Miré a mi alrededor con rapidez, esperando encontrar una explicación lógica, pero no vi nada ni a nadie. Mi corazón latía con fuerza y una mezcla de miedo y confusión me invadió. Traté de controlar mi respiración para no entrar en pánico. En un momento, sentí que algo tocó mi hombro con suavidad. Me giré de golpe, esperando ver a alguien, pero no había nada. Solo el aire frío que seguía moviendo las hojas secas en el suelo. Mi piel se erizó y una parte de mí quería correr, pero otra estaba paralizada por la incertidumbre. Pensé que podía ser una broma, o que mi mente me estaba jugando una mala pasada por la tensión del momento. Sin embargo, la sensación de estar realmente atrapado me mantenía alerta. Recordé que tenía una linterna en la moto, así que traté de llegar hasta ella sin que me atacara el miedo. Caminé con cuidado, evitando hacer ruido, pero justo cuando iba a alcanzarla, escuché pasos lentos y pesados que parecían acercarse desde dentro de la casa. No podía distinguir si era alguien o algo más, pero sabía que no estaba solo. Mi instinto me decía que no debía quedarme ahí, pero la puerta seguía cerrada y mi celular seguía sin señal. Intenté buscar una salida alternativa, mirando a mi alrededor con la poca luz que tenía. Vi una ventana rota, pero estaba demasiado alta para alcanzarla sin ayuda. Volví a probar la puerta, empujando con todas mis fuerzas, hasta que sentí un leve crujido. Parecía que cedía un poco, pero justo en ese momento, los susurros se hicieron más fuertes y confusos, como si vinieran de varias direcciones al mismo tiempo. Me cubrí los oídos, tratando de ignorarlos, pero era imposible. De repente, sentí una presencia muy cerca, como si alguien respirara detrás de mí. Me giré lentamente y vi una sombra oscura que parecía no tener forma definida, pero que estaba justo enfrente. No podía moverme ni hablar.
El miedo me paralizó por completo. La sombra empezó a desvanecerse poco a poco, pero antes de desaparecer, sentí otra vez un toque en mi hombro, esta vez más fuerte. Me sobresalté y sin pensar, di un paso atrás. La puerta finalmente cedió y se abrió con un chirrido que me hizo temblar. No esperé ni un segundo más y salí corriendo hacia mi moto sin mirar atrás. Cuando encendí el motor, mi celular volvió a tener señal y pude respirar un poco más tranquilo. Pero algo en mi interior me decía que no todo había terminado, que lo que había vivido no era simplemente una coincidencia o un mal sueño. De regreso en la ciudad, intenté contar lo que había pasado a algunos compañeros, pero la mayoría se rió o dijo que era mi imaginación, que esas casas viejas siempre parecen tener historias raras. Yo no estaba tan seguro. Aunque no puedo explicar bien lo que viví, sé que esa noche algo me atrapó y no quería dejarme ir. Desde entonces, evito pasar por esa zona y, si puedo, no acepto pedidos para esa parte de la periferia. A veces, cuando estoy solo y recuerdo esa noche, todavía siento ese frío y escucho esos susurros en mi cabeza. No sé si fue una broma macabra, una alucinación por el cansancio o algo realmente sobrenatural. Lo único que sé es que no quiero volver a estar ahí, atrapado en esa casa con la puerta cerrada y la sensación de que algo invisible me acecha. Y si alguna vez me llaman para entregar algo ahí, prefiero cancelar el pedido sin pensarlo dos veces. Desde que me acuerdo, siempre he tenido algo que me incomoda mucho: los gatos negros. No sé, no es que crea en supersticiones ni nada, pero siempre me han dado un poco de miedo. Curiosamente, nunca tuve uno en casa, y hasta hace poco, nunca me había cruzado con uno cerca de mi edificio aquí en Jalisco. Yo salí esa tarde a comprar unas cosas para la cena. Al regresar, justo cuando abrí la puerta principal, vi al gato negro sentado ahí, muy tranquilo, como si me estuviera esperando. No me moví de inmediato, solo lo miré con desconfianza. Me pareció raro que estuviera ahí, y más raro todavía que me siguiera dentro del edificio cuando subí las escaleras. Empecé a sentir un nudo en el estómago que no podía explicar. Intenté ignorarlo, pero cuando llegué al apartamento y cerré la puerta, me di cuenta de que el gato estaba justo afuera, mirándome fijamente. Quise empujar la puerta para que no entrara, pero sentí que algo no me dejaba cerrarla bien. Intenté varias veces, pero la puerta parecía no querer cerrarse completamente. El gato seguía ahí, con esos ojos que parecían brillar en la oscuridad del pasillo. Pasaron los minutos y sentí que el silencio se hacía cada vez más pesado. Me senté en la sala para tratar de calmarme, pensando que quizás todo era producto de mi imaginación, pero entonces escuché pasos en el pasillo. Al principio pensé que alguien había entrado al edificio, pero recordé que vivo solo y nadie más tiene llave. La puerta seguía entreabierta y esos pasos no se detenían, como si alguien caminara de un lado a otro sin descanso. Fue en ese momento cuando decidí mirar por la ventana. No sé por qué, tal vez esperando que el gato ya se hubiera ido, pero no, ahí estaba, en el mismo lugar, con la cabeza girada justo para verme a mí. Su mirada era tan intensa que sentí que me atravesaba, y eso me puso más nervioso. Por un instante pensé que quería entrar al apartamento, como si algo invisible lo guiara para cruzar esa puerta que no terminaba de cerrarse. No podía dejar de mirar al gato, pero cuando aparté la vista por un segundo, escuché un susurro. No entendí bien lo que decía. Solo sentí que mi nombre se pronunciaba con un tono frío y seco. Fue entonces que, casi sin querer, me presenté en voz alta. Soy Eduardo. No sé por qué sentí la necesidad de decirlo, si estaba solo, pero lo hice. Y al instante, los pasos se detuvieron. Pensé que todo había terminado, que era solo mi mente jugando conmigo. Pero no fue así. La puerta seguía abierta, y el gato seguía allí, inmóvil, pero con una presencia que parecía cambiar el aire a su alrededor. Empecé a sentir un frío que me recorrió todo el cuerpo, y sin poder evitarlo, me levanté para acercarme a la puerta. Cuando puse la mano en el picaporte, el gato desapareció de repente como si se hubiera esfumado.
Sentí un alivio momentáneo, pero justo cuando intenté cerrar la puerta, una fuerza invisible la empujó violentamente, dejándola abierta de nuevo. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer ni qué pensar. Las horas siguientes fueron un desastre. Cada vez que intentaba cerrar la puerta, algo la volvía a abrir, y los pasos en el pasillo regresaban, ahora más fuertes, más cercanos. No me atrevía a salir de mi apartamento, ni siquiera para llamar a alguien. Solo quería que esa noche terminara y que el gato negro no regresara. Pasó toda la noche y, aunque la luz del día empezó a asomarse, la sensación no se iba. Miré por la ventana y no había rastro del gato, pero el miedo seguía pegado a mi piel. Me pregunté si había sido un sueño, pero el picaporte roto y la puerta abierta no mentían. Desde ese día, no he querido hablar mucho sobre lo que pasó, porque sé que suena raro, pero no puedo negar que algo extraño estuvo esa noche conmigo. Y aunque no sé qué fue exactamente, sé que el gato negro que apareció no era un animal común. No sé si esa presencia quería entrar o si solo estaba esperando algo de mí. A veces siento que todavía escucho esos pasos y cada vez que veo un gato negro en la calle, me tiemblan las piernas. He intentado olvidarlo, pero la puerta sigue con problemas para cerrarse y a veces, cuando estoy solo, siento esa mirada invisible que me observa desde el pasillo. No sé si alguien más ha visto algo, pero yo prefiero no arriesgarme a averiguarlo. No sé qué pasará si esa puerta se abre sola otra vez. Solo sé que no quiero estar aquí cuando eso ocurra. Por ahora, intento mantener la calma y seguir con mi rutina, aunque con un ojo siempre en la entrada. Quizás solo fue una coincidencia, o tal vez no. Lo que sí sé es que esa noche me hizo recordar que algunas cosas, aunque no se expliquen, están mejor sin ser invitadas a entrar. Y esa es la historia que llevo conmigo, la que no cuento mucho, porque no sé cómo terminaría si se supiera toda la verdad. Pero si alguna vez me escuchan decir que soy Eduardo, quizás ya sepan por qué. No quiero dar mi nombre, prefiero que así quede. Solo puedo contar lo que me pasó aquella martes 13, un día que empezó normal, pero que terminó siendo algo que no esperaba. Trabajo en una tiendita de conveniencia, un lugar pequeño, con pocas cosas pero suficiente para la gente del barrio. Siempre me ha gustado ese trabajo porque conozco a casi todos los que vienen, y la rutina me hacía sentir segura hasta ese día. Esa tarde, poco antes de cerrar, entró un hombre. No era alguien que hubiera visto antes. Algo en su mirada me hizo sentir incómoda. Se acercó al mostrador y me pidió ayuda, pero no de la forma común. Me dijo que había algo que lo seguía, una figura oscura que solo aparecía los martes. Al principio pensé que estaba bromeando, o tal vez tenía problemas, pero su expresión no parecía fingida. Me contó que esa sombra se le aparecía solo ese día del mes y que nadie más podía verla, pero él sentía que lo acechaba, que le quitaba la paz. Intenté tranquilizarlo. Le dije que no había nada de qué preocuparse, pero no pude evitar que me quedara una sensación extraña. Se quedó un rato más, mirando hacia la puerta como si esperara a que alguien más entrara. Cuando cerré la tienda y salí a la calle, la noche estaba tranquila, con poco tránsito. Caminaba hacia casa, pensando en lo raro que había sido el hombre y su historia. Empecé a sentir que alguien me seguía. No era un ruido claro, sino más bien una presencia, un peso en el aire que me ponía nerviosa. Miraba para atrás, pero no veía a nadie. Cada vez que volteaba, nada, pero la sensación persistía. Empecé a apurar el paso. El corazón me latía fuerte, aunque intentaba convencerme de que todo era producto de mi imaginación, el cansancio o las historias que uno escucha. Pero no, había algo allí, invisible pero presente. Llegando a mi edificio, pensé que si lograba entrar rápido estaría a salvo. Subí las escaleras deprisa, las manos sudorosas mientras buscaba la llave. Fue entonces cuando sentí un aliento frío en el cuello, un susurro que no pude entender, pero que me paralizó. Me giré bruscamente y otra vez, nada. Pensé en llamar a alguien, a la policía quizás, pero no sabía qué decir, cómo explicar algo que no podía probar.
Encendí todas las luces del departamento y cerré la puerta con seguro. Me senté temblando, tratando de respirar con calma, pero la sensación no me abandonaba. A lo largo de la noche, sentí pasos afuera, voces bajas que no reconocía y esa sombra que parecía moverse en los rincones, justo fuera de mi campo de visión. Quise pensar que eran vecinos o mi mente jugando trucos, pero era diferente, una presencia que no podía ignorar. El hombre de la tienda me había dicho que esa figura no solo acechaba, sino que podía apoderarse de quien veía. Pensé que era exagerado, hasta que entendí que algo en mí había cambiado, como si una parte estuviera siendo observada o marcada. No dormí en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra acercándose, y cuando los abría, el silencio era aún más aterrador. No sabía si era real o producto del miedo, pero no podía evitar pensar que lo que me contó el extraño no era un cuento. A la mañana siguiente, todo parecía normal otra vez, pero algo en mí seguía diferente. La inseguridad no me dejaba. Salí a la calle con cuidado, sin mirar hacia atrás, queriendo olvidar, pero consciente de que algo había quedado pendiente. No sé qué quiere ni qué busca, y no quiero saberlo. Solo espero que no me encuentre de nuevo. No sé si el hombre estaba enfermo o si realmente había visto algo que no debía, pero su historia se convirtió en mi realidad. Por eso no digo mi nombre. No quiero que sepan quién soy, ni dónde estoy. Solo les cuento esto porque necesito que alguien lo sepa, que alguien entienda que hay cosas que no se ven pero se sienten y que pueden cambiar tu vida. No sé si esto alguna vez tendrá explicación o si solo soy una persona que se asustó demasiado, pero puedo jurar que no fue una mentira ni una invención. Fue real y todavía está aquí conmigo, esperando, acechando en las sombras. Soy Sergio, vigilante nocturno de un hospital antiguo cerca del centro de Jalisco. Llevo trabajando aquí varios años y aunque muchas cosas rara vez pasan, hay algo que nunca pude explicar. Desde hace un tiempo, siento una presencia extraña en el pasillo del segundo piso. No es algo que se manifieste siempre, pero cuando está, me pone los pelos de punta. Recuerdo que una noche, mientras hacía la ronda, vi una sombra pasar corriendo al final del pasillo. No pude distinguir bien la forma, pero era como si alguien hubiera cruzado deprisa, aunque sabía que no podía ser ningún compañero ni paciente, porque todos estaban en sus habitaciones o en sus turnos. Me quedé paralizado un momento, pero cuando miré de nuevo, no había nada. Otra vez, escuché un llanto muy suave que venía de una habitación cerrada con llave. Me acerqué para ver qué pasaba, pero la llave no giraba. Era como si algo no quisiera que entrara. En cuanto intenté abrir, el llanto se detuvo de golpe. Me quedé allí un rato, tratando de entender qué había pasado, pero no había nadie, ni señal de movimiento. No sé si fue mi imaginación, pero a veces siento que el aire cambia en ese pasillo, como si de repente se hiciera más frío o pesado. Eso me obliga a apurar la ronda, aunque trato de no mostrar que estoy nervioso. No quiero que mis compañeros piensen que estoy inventando cosas. Una noche, mientras revisaba la sala de máquinas, sentí que alguien me respiraba en el cuello. No había nadie detrás de mí. Me giré rápido, pero solo estaba yo. Quise convencerme de que era el cansancio o el estrés, pero fue imposible ignorar esa sensación. Las cámaras de seguridad no muestran nada fuera de lo normal. No hay movimientos extraños, ni personas donde no deberían estar. Eso hace que todo sea aún más inquietante. ¿Cómo puede ser que yo vea o sienta cosas que nadie más percibe? A veces pienso que el hospital guarda recuerdos. Tiene años, mucha historia, y seguro que hubo tragedias o cosas que nadie cuenta. Quizá esas cosas se quedan ahí, como ecos de lo que pasó. Eso explicaría los sonidos y las sombras que veo. La luz en el segundo piso también falla con frecuencia. Muchas veces las lámparas parpadean o se apagan sin motivo. En más de una ocasión, la luz se fue justo cuando estaba en el pasillo donde siento la presencia. No sé si fue casualidad, pero me hace sentir más vulnerable. Intenté contarle a mi jefe,
pero no le di muchos detalles. No quería que me tomara por loco. Me dijo que tal vez estaba cansado y que descansara más. Pero no es cansancio, es otra cosa. Es algo que no puedo explicar con palabras. Una vez, al finalizar el turno, me quedé un rato sentado en la sala de descanso, tratando de relajarme. De repente, escuché que alguien movía una silla en el pasillo. Me levanté para ver quién era, pero no había nadie, solo el eco de un ruido extraño. Cuando camino por el hospital solo, a veces siento que me siguen, que hay alguien justo detrás de mí, pero cuando volteo, el pasillo está vacío. Me da un escalofrío que me paraliza por unos segundos antes de poder seguir. Otra noche, noté que mis pasos sonaban más fuertes, pero no había nadie conmigo. Oí como un suspiro leve y una puerta cerrarse con fuerza a lo lejos. No sé si fue real o solo mi mente jugando trucos. Recuerdo que un día encontré una nota pegada en la pared del pasillo del segundo piso. Decía, no mires atrás. No sé quién la puso ni cuándo apareció, pero la guardé en mi bolsillo y no se la enseñé a nadie. Después de eso, empecé a tener sueños raros. Soñaba con pasillos largos, puertas que se cerraban solas y voces que susurraban mi nombre. Despertaba sudando y con el corazón acelerado. Intenté ignorarlos, pero eran demasiado vívidos. El hospital a veces se siente como un lugar que no quiere dejarme ir. Hay algo que me mantiene atrapado ahí, aunque no sé qué es. Me da miedo pensar en eso, pero tampoco puedo dejar de sentirlo. Una noche, mientras hacía la ronda, la radio que llevo empezó a fallar. Se escuchaban estáticas y voces distorsionadas que no entendía. Apagué la radio y volví a prenderla varias veces, pero el ruido seguía. En una ocasión, la puerta principal del hospital se abrió sola frente a mí. No había viento ni nadie cerca. La cerré rápido y revisé los alrededores, pero estaba solo. Me pregunté si alguien quería que me fuera o que me quedara. He intentado buscar explicaciones lógicas, pero no encuentro ninguna. No hay corrientes de aire que expliquen las puertas que se mueven, ni ruidos que sean normales para un hospital vacío a medianoche. Cuando comencé a trabajar aquí, no sentía nada extraño. Pero con el tiempo, esas sensaciones y sucesos se hicieron más frecuentes y difíciles de ignorar. Me pregunto si soy yo el que ha cambiado o si el lugar realmente está diferente. La última vez que estuve en el segundo piso, sentí una mano fría tocar mi hombro. Me volteé de inmediato, pero no había nadie. Mi pulso se aceleró y tuve que salir rápido de ahí. Ahora, cada vez que escucho un sonido extraño o siento frío repentino, trato de mantener la calma, pero la verdad es que el miedo ya no me abandona. Es una mezcla de incertidumbre y temor que me acompaña todas las noches. He pensado en renunciar, pero algo dentro de mí me dice que debo quedarme, quizá para entender qué pasa o para no dejar que ese algo se apodere completamente de mí. A veces pienso que lo que siento y veo es una advertencia, algo que quiere que no haga ciertas cosas o que no explore más allá de lo que debo. Pero esa voz interior no me da la tranquilidad que necesito. No sé bien por dónde empezar, pero necesito contar esto cuanto antes. Trabajo como vigilante nocturno en un edificio comercial bastante viejo aquí en Juárez. Siempre pensé que los turnos de noche eran aburridos, sin nada raro. Solo revisar cámaras y caminar por los pasillos. Pero la noche del viernes 13 fue diferente, y hasta ahora no sé qué pensar. Esa noche empecé mi turno a las 10. Todo estaba tranquilo, el silencio habitual, solo el zumbido bajo de las luces fluorescentes y el eco de mis pasos en el piso de mármol gastado. Revisé el cuadro eléctrico como siempre, sin notar nada fuera de lo normal. Alrededor de la medianoche, de repente, las luces empezaron a parpadear. Primero una, luego otra, y en pocos segundos el edificio quedó casi en completa oscuridad, solo con algunos destellos aquí y allá. Pensé que era un problema en el suministro, algo común por la antigüedad del lugar. Fui directo al cuarto donde está el cuadro eléctrico. Al abrir la puerta, la luz de mi linterna iluminó cables y fusibles
que no parecían en orden. Intenté mover algunos interruptores para restablecer la energía. Mientras lo hacía, sentí que algo no estaba bien. Fue entonces cuando escuché los primeros pasos, suaves, pero distintos a mis propios movimientos. Venían desde un pasillo vacío, largo y oscuro. Me quedé quieto, tratando de no hacer ruido para saber si alguien más estaba ahí, pero nada. Solo silencio. Después, empezaron a llegar voces bajas, como susurros que parecían venir de todas partes. Intenté concentrarme en el cuadro para arreglar la luz, pero la sensación de que alguien me observaba se hizo más fuerte. Mi corazón empezó a latir más rápido. Volví a escuchar pasos, esta vez más cerca, pero cuando giraba para mirar no había nadie. Solo el eco de mis propios nervios. Intenté convencerme de que era el viento o ratas moviéndose por el edificio, pero no podía quitar esa sensación horrible. De repente, la luz regresó, pero no completamente. Algunos pasillos seguían oscuros y la luz parpadeaba débil. Caminé lentamente para revisar el edificio y noté algo que me heló la sangre. En las paredes del pasillo principal había símbolos que nunca había visto antes. Eran dibujos extraños, líneas curvas y figuras que parecían como garabatos, pero con cierta intención. No pude entender qué significaban, y no recuerdo haberlos visto antes de esa noche. No había nadie más en el edificio que pudiera haberlos hecho. Intenté borrarlos con un poco de agua que tenía en mi mochila, pero las marcas no se quitaban. Parecían hechas con algún tipo de tinta permanente o incluso grabadas en la pintura vieja de la pared. Me sentí completamente perdido. Quise llamar a alguien para pedir ayuda, pero el teléfono no tenía señal. Mi celular estaba sin cobertura y el teléfono fijo no funcionaba. Estaba solo y aislado, en un lugar que parecía haberse convertido en otra cosa. Seguí caminando por el edificio, y cada vez que pasaba por esos pasillos, sentía que algo me seguía, como una presencia invisible que no quería que me moviera de ahí. El miedo empezó a apoderarse de mí. Mis pensamientos estaban en desorden, pero trataba de mantener la calma. Recordaba que al principio todo era normal, y ahora estaba viviendo algo que no podía explicar. Me preguntaba si estaba imaginando cosas por estar cansado o nervioso. Decidí volver al cuarto del cuadro eléctrico para intentar apagar y prender la luz principal, pero la puerta estaba cerrada con llave y yo no tenía la mía. Eso me pareció muy extraño, porque siempre estaba abierta para mí. Escuché un susurro detrás de mí y me giré rápido, pero no vi nada. Solo el eco de mis propios pasos y la respiración acelerada. Empecé a sentir frío, aunque el edificio siempre había sido caluroso por los sistemas viejos. Volví a caminar hacia la salida, pero el camino parecía más largo. Los pasillos se sentían diferentes, como si el edificio mismo estuviera cambiando a mi alrededor. Empecé a dudar si alguna vez podría salir de ahí esa noche. En un momento, me senté en el suelo para tratar de calmarme. Traté de pensar en cosas cotidianas, como la comida que iba a preparar al día siguiente, o en las noticias, para alejar la mente de lo que estaba pasando. Pero los símbolos en las paredes seguían apareciendo en mi mente, y el silencio del edificio parecía lleno de sonidos que no podía identificar. El miedo estaba creciendo, y sentí ganas de gritar, pero no quería atraer atención ni de alguien más, ni de lo que fuera que estuviera ahí. Pasaron horas, o eso parecía. No sé si fueron minutos o eternidades. En algún momento, la luz volvió a apagarse completamente, y la oscuridad me envolvió. Sentí que respiraba algo detrás de mí, pero cuando me giré no había nada. Decidí correr hacia la salida, aunque no estaba seguro del camino. Tropecé con algo y caí al suelo, rasgándome la mano. Eso me hizo dar cuenta de que estaba más real que todo lo que había sentido hasta entonces. Finalmente, logré llegar a la puerta principal, que se abrió sin problemas. Salí corriendo hacia la calle, sin mirar atrás. Nunca me había sentido tan aliviado y a la vez tan confundido por algo que no podía explicar. Ahora, estoy en casa, tratando de escribir esto para sacarlo de mi cabeza. No sé qué fue lo que pasó en ese edificio, ni qué significaban esos símbolos,
ni quién o qué estaba ahí conmigo. Solo sé que tengo miedo. Tengo miedo de que si cuento más, si digo quién soy o dónde trabajo, pueda atraer lo que sea que estuvo en ese lugar hacia mí. Por eso, prefiero no decir ni mi nombre, ni mi edad, ni mi género. Solo sé que necesitaba contar esto. Si alguien lee esto, por favor, no busquen el edificio esa noche. No vayan a trabajar solos en lugares viejos sin compañía. Y sobre todo, tengan cuidado con las noches como esa, especialmente si caen en Viernes 13. No sé si alguien creerá esta historia, pero para mí fue muy real. No sé qué es lo que pasó, y tampoco quiero saberlo. Solo quería que alguien supiera, y que tal vez sirva para que nadie más pase por lo mismo. Y si algo me pasa, o si dejo de aparecer, quiero que sepan que intenté contar lo que vi, lo que sentí, y lo que no pude evitar. Trabajo en una tienda de conveniencia en el centro de la ciudad. Mis turnos son largos y, muchas veces, termino hasta tarde, especialmente los viernes. Ese día en particular, empecé a limpiar las ventanas de la tienda. Nada fuera de lo común, solo rutina. Mientras limpiaba, noté algo extraño en el reflejo del vidrio, pero en ese momento no le di mucha importancia. Pensé que sería un juego de luces o quizás mi mente jugando con las sombras. Seguí con la limpieza, pero no podía evitar mirar hacia la ventana de vez en cuando. La luz de la calle era tenue y el reflejo en el vidrio parecía distinto a como lo recordaba. Entonces, vi una figura detrás de mí en el reflejo. Me giré rápido, pero no había nadie. No sé si fue un susto o algo más, pero sentí un frío raro en la espalda. Volví a mi trabajo, tratando de convencerme que solo era mi imaginación. Conforme pasaban los minutos, la figura volvió a aparecer, ya no solo en el reflejo desde adentro, sino incluso cuando salí por un momento para verificar la calle. Miraba hacia la ventana desde afuera y ahí estaba, esa sombra que no se movía, pero que parecía observarme fijo. Me sentí insegura, como si alguien estuviera vigilando cada uno de mis movimientos, pero no había nadie físicamente presente. Empecé a cuestionarme mi propia cordura. ¿Estaría cansada? ¿Estaría dejando que el estrés del trabajo y la soledad de las noches me jugaran una mala pasada? Pensé en llamar a alguien, pero la tienda estaba en una zona poco transitada a esas horas. No quería preocupar a mi familia por algo que tal vez no tenía sentido. Intenté ignorar la figura y concentrarme en otras cosas. Revisé el inventario, ordené los productos y apagué la música de fondo para escuchar mejor los sonidos de la calle. A cada silencio, parecía que la presencia se hacía más fuerte. Sentía que el aire alrededor de la tienda se volvía más pesado, como si el ambiente se hubiera transformado. Cuando miraba el reflejo nuevamente, la figura ya no era solo una sombra borrosa. Podía distinguir una forma humana, aunque sin rasgos claros, como si fuera una silueta hecha de sombras. La sensación de ser observada se volvió insoportable. Mi corazón latía rápido y mi respiración se hizo más corta. Decidí salir a la calle para distraerme un poco y alejarme de la ventana. Caminé unos pasos, pero algo me hizo volver la mirada hacia la tienda. Ahí estaba, la misma figura, inmóvil, mirando hacia mí. No sabía si era real o fruto de mi mente cansada, pero no podía negarlo. Estaba allí. Volví adentro rápidamente, cerré la puerta con llave y traté de respirar hondo. Quise pensar que todo terminaría cuando apagara las luces y me fuera a casa. Pero antes de irme, decidí mirar una última vez por la ventana. La figura seguía allí, inmóvil, como esperando que me fuera. Al prender la luz de la calle, la figura desapareció instantáneamente. Sentí un alivio momentáneo, pero no podía quitarme la sensación de que algo más estaba pasando. Me di cuenta de que algo no estaba bien y que esa presencia no era algo común ni natural. Esa noche, al cerrar la tienda, sentí que alguien me seguía por los pasillos oscuros del centro. Miraba atrás constantemente, pero no veía nada. La paranoia me invadía y no sabía si era real o producto del cansancio y la soledad. Llegando a casa, traté de contarle a mi hermano lo que había vivido,
pero él solo me dijo que estaba cansada y que necesitaba descansar. Tal vez tenía razón. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura en el reflejo de la ventana de mi cuarto. Durante los días siguientes, cada vez que pasaba por esa tienda, evitaba mirar las ventanas. La figura parecía seguir ahí, esperando, invisible para todos menos para mí. Mis amigos empezaron a notar que estaba más nerviosa y yo no sabía cómo explicar lo que sentía sin parecer loca. Una noche, soñé que la figura me hablaba. No recuerdo sus palabras, pero el miedo que sentí fue tan real que me desperté sudando. Desde entonces, no sé si quiero volver a esa tienda o enfrentar esa presencia. Todavía trabajo allí, aunque evito limpiar las ventanas. A veces, siento que esa figura está observándome, esperando un momento para mostrar algo más. No sé qué quiere, ni por qué me eligió a mí. Lo que sí sé es que nunca me sentí tan sola y observada a la vez. No sé si es real o solo un producto de mi mente cansada, pero sé que cada vez que veo un reflejo, reviso con miedo esperando ver esa sombra detrás de mí. Soy conductor de un autobús urbano en la ciudad. Ese día empecé mi jornada como cualquier otro, saliendo temprano de la cochera, saludando a mis compañeros y preparando el autobús para las rutas del día. Todo parecía normal hasta que, mientras conducía, empecé a escuchar susurros por la radio del vehículo. Al principio pensé que era alguna interferencia o estática, porque no había nadie hablando, solo un ruido extraño. Los susurros eran suaves, casi inentendibles, pero poco a poco empecé a distinguir palabras. Me decían que tuviera cuidado, que un accidente iba a pasar en la siguiente parada. Al principio me reí y le eché la culpa al cansancio, pero justo después, al doblar la esquina, vi que un coche casi chocaba contra un peatón. Fue un susto grande y las palabras en la radio retumbaban en mi cabeza. Intenté ignorarlo y seguir conduciendo, pero los susurros volvieron, esta vez más claros, como voces que me advertían de peligros que luego se confirmaban. Durante el día, cada vez que encendía la radio, esas voces me hablaban. Me alertaban de accidentes en la ruta, problemas con el tráfico o situaciones de riesgo para los pasajeros. Y siempre que me llegaba la advertencia, pocos minutos después, ocurría algo. Sentía una mezcla de miedo y confusión. ¿Cómo podían saberlo? ¿Quién me hablaba por la radio si nadie estaba allí? Traté de contarle a mis colegas, pero me miraban como si estuviera loco o bromeando. Al mediodía, el ambiente en el autobús se volvió pesado. Las voces me decían que algo me iba a pasar a mí esa misma noche, pero no me dieron detalles. La sensación de estar siendo observado y la inquietud no me dejaron en paz. Intenté distraerme hablando con los pasajeros o poniendo música, pero cada vez que apagaba la radio, la sensación regresaba. El miedo crecía con cada advertencia. Quería que todo terminara pronto, pero sabía que la noche se acercaba. El trabajo continuó y con cada parada los susurros se hacían más intensos. Ya no eran solo advertencias sobre accidentes ajenos, sino que sentía que las voces estaban más cerca, como si me siguieran a donde fuera. Sentía que no había escapatoria. La tensión era insoportable y empecé a pensar en renunciar ese día, solo para salir de esa pesadilla. Pero algo en mí me decía que debía enfrentar lo que viniera. Cuando llegó la tarde, la ciudad empezó a oscurecerse y el tráfico se volvió más pesado. En el autobús, los pasajeros parecían normales, pero yo ya no podía concentrarme. Las voces repetían la misma frase: «Esta noche tú no escaparás». No sabía qué significaba, pero el miedo me paralizaba. Estacioné el autobús para un breve descanso y en ese momento la radio se apagó sola. Quedé en silencio, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Al caer la noche, decidí terminar mi turno temprano. Pero cuando estaba a punto de bajarme del autobús, la radio volvió a encenderse sola y las voces me dijeron que mirara hacia el espejo retrovisor. Allí vi algo que no esperaba. Una sombra oscura que parecía flotar detrás del autobús. Mi cuerpo se congeló y la respiración se me cortó. Quise gritar, pero no salió ningún sonido.
Intenté arrancar el autobús y alejarme rápido, pero el motor no respondía. Sentí que esa sombra se acercaba y la radio empezó a emitir un ruido agudo que me taladraba los oídos. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero justo cuando pensé que todo terminaría, la radio se apagó y la sombra desapareció. El silencio volvió y el motor encendió de nuevo. Salí del autobús sin mirar atrás, con las piernas temblando y el corazón en la garganta. Caminé rápido hasta llegar a mi casa, sin entender bien qué había pasado, pero con el miedo clavado en el pecho. Pasé la noche en vela, esperando que esa cosa no regresara. No se lo conté a nadie, porque sé que muchos no me creerían. He pensado en cambiar de trabajo, pero conducir siempre fue mi vida y mi rutina. Además, no quiero que otros pasen por lo mismo. Pero cada vez que entro al autobús y enciendo esa radio, siento que algo me observa. A veces creo que estoy loco, pero el miedo es real. Todavía recuerdo la cara de los pasajeros que subieron y bajaron ese día, algunos ajenos a lo que yo estaba viviendo. Para ellos fue un día normal, pero para mí fue el inicio de una pesadilla que no termina. A veces, cuando estoy solo, escucho esos susurros de nuevo, y no sé si es la radio o mi mente jugando trucos. Por eso, cada vez que se acerca esa fecha, intento mantener la calma, pero no puedo evitar sentir un nudo en el estómago y un sudor frío. No sé si es solo paranoia o si hay algo más. Lo único que sé es que esa noche me cambió y que temo que pueda repetirse. No sé qué fue exactamente lo que pasó, ni qué era esa sombra o esas voces. Solo sé que no quiero vivirlo de nuevo. Espero que al contar esto, alguien más pueda entender que hay cosas que no se explican y que a veces la realidad es más extraña que la ficción. Trabajo como limpiadora en una antigua biblioteca en Jalisco, México. Llevo casi 2 años ahí, y aunque a veces el trabajo puede ser aburrido, me gusta porque el lugar tiene algo especial, un aire que no se encuentra en cualquier sitio. La biblioteca es vieja, con muebles de madera oscura y estanterías que llegan hasta el techo, llenas de libros polvorientos. Pero hay un detalle que siempre me ha llamado la atención: un reloj de pared que nunca funciona bien. Ese reloj está en la sala principal, justo al lado de una ventana grande que deja entrar la luz por las mañanas. No importa qué intente, el reloj siempre se detiene exactamente a las 2 de la madrugada. He visto cómo se para así, incluso cuando lo he desmontado para limpiarlo o cuando lo dejo sin batería. Es como si tuviera vida propia, aunque sé que suena raro. Algunos compañeros me han contado que un bibliotecario murió en un incendio hace muchos años y que desde entonces el reloj nunca volvió a funcionar. Al principio, yo no creía en esas historias. Pensaba que era solo una coincidencia o que alguien había manipulado el reloj para gastar una broma. Pero con el tiempo, fui notando otras cosas extrañas en la biblioteca, cosas que no podía explicar. Por ejemplo, a veces escucho pasos en los pasillos, aunque sé que estoy sola limpiando. Otras veces, siento un frío inesperado, como un aire helado que recorre el lugar y desaparece de repente. Una noche, terminé mi jornada más tarde de lo usual porque había una reunión y no quería molestar. Al cerrar la puerta principal, me di cuenta de que el reloj seguía marcando las 2:50 am, aunque el resto de los relojes de la biblioteca mostraban la hora correcta. Sentí un escalofrío, pero traté de no pensar mucho en eso. Mientras caminaba hacia la salida, escuché un leve susurro que parecía venir de entre las estanterías. Me quedé parada, mirando a mi alrededor, pero no vi a nadie. Decidí que era mejor no quedarme más tiempo y me fui rápido. Al llegar a casa, intenté olvidar lo que había pasado, pero la imagen del reloj detenido no me salía de la cabeza. Esa noche, tuve sueños extraños en los que caminaba por la biblioteca y veía sombras que se movían entre los libros sin saber qué querían o quiénes eran. Me desperté sudando y con el corazón acelerado, pero sin poder recordar detalles claros. Los días siguientes fueron normales, pero yo estaba más atenta a los ruidos y al ambiente del lugar. Una tarde, mientras limpiaba una sala pequeña,
Encontré un libro abierto en el suelo, aunque estaba segura de que antes no estaba ahí. Cuando lo recogí, noté que había una foto antigua entre sus páginas, de un hombre con gafas redondas y una expresión seria. Supuse que era el bibliotecario que había muerto en el incendio. Esa foto me dio un poco de miedo, pero también curiosidad. Quise saber más sobre esa persona, así que pregunté a la encargada de la biblioteca. Ella me contó que el hombre se llamaba Don Manuel y que era muy dedicado a su trabajo. El incendio había ocurrido hace casi 50 años y nadie sabía exactamente cómo empezó, pero se cree que Don Manuel quedó atrapado entre las llamas al tratar de salvar unos libros. Con esa historia en mente, cada vez que el reloj se detiene a las 2 de la madrugada, pienso en Don Manuel y en lo que pudo haber vivido esa noche. A veces siento que hay una presencia ahí que quiere contar algo o que simplemente está atrapada en el tiempo, como el reloj. No sé si es real o solo mi imaginación, pero prefiero no quedarme mucho tiempo en la biblioteca después de oscurecer. Un día, mientras limpiaba la sala principal, escuché de nuevo ese susurro, pero esta vez fue más claro. Parecía una voz que decía, «No te vayas». Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Miré alrededor y no vi a nadie, solo el reloj que seguía detenido a las 2 a.m. Mi primer instinto fue salir corriendo, pero algo me hizo quedarme un momento más, intentando entender qué estaba pasando. Desde entonces, trato de no pensar en eso, pero la curiosidad me gana. He intentado hablar con algunos expertos en fenómenos paranormales, pero nadie ha podido darme una explicación concreta. Algunos me dicen que es el alma de Don Manuel, otros que es una energía residual del incendio. Yo no sé qué creer, solo sé que cada vez que veo ese reloj parado, siento que el tiempo se detiene junto con él. Lo que sí tengo claro es que la biblioteca no es un lugar común. Hay algo en sus paredes, en sus libros y en ese reloj que me hace sentir que no estoy sola. A veces pienso que Don Manuel quiere que alguien escuche su historia o que lo ayude a descansar en paz, pero no sé cómo hacerlo. Lo único que sé es que desde que empecé a trabajar aquí, mi vida cambió, y esa biblioteca dejó de ser solo un lugar de trabajo. A pesar de todo, sigo yendo cada día a limpiar, porque de alguna forma siento que pertenezco ahí. Es como si el lugar me hubiera elegido para ser testigo de lo que pasa. No es fácil convivir con esta incertidumbre, pero también me da un extraño sentido de propósito. Aunque a veces tengo miedo, también siento una conexión especial con ese pasado que nunca se olvida. No sé si alguna vez encontraré una explicación definitiva para lo que ocurre en la biblioteca. Quizá nunca se pueda saber con certeza qué pasa con ese reloj o qué fue lo que realmente sucedió aquella noche del incendio. Pero mientras tanto, yo seguiré limpiando, escuchando los susurros y mirando el reloj detenido, esperando que algún día todo tenga sentido. Al final, creo que algunas cosas simplemente no están hechas para ser entendidas. Hay misterios que se quedan ahí, en el silencio y en la oscuridad, y quizás esa es la forma en que el pasado nos sigue hablando. Solo espero que Don Manuel encuentre la paz que merece y que ese reloj algún día vuelva a andar, o que al menos deje de detenerse a las 2 de la madrugada. Por ahora, la biblioteca sigue siendo mi lugar, con sus secretos y su historia. Y aunque a veces tenga miedo, también siento que soy parte de algo más grande, algo que va más allá de lo que puedo ver o explicar. Solo sé que cuando el reloj se detiene, el tiempo se congela y con él un fragmento de la historia que nadie olvida. Soy amigo de Marta desde hace años, y lo que voy a contarles me lo contó ella misma, porque yo nunca estuve presente cuando sucedió. Marta vive en un departamento viejo, en un barrio de Jalisco donde los edificios son antiguos y las calles tienen ese aire de siempre, como si el tiempo se hubiera detenido. Ella es una persona normal, trabajadora, no cree en cosas raras ni en supersticiones, pero lo que le pasó la dejó bastante perturbada. Siempre me dijo que no quería contar mucho para no parecer loca, pero yo le insistí para que me lo dijera todo. Todo comenzó una noche. Estaba en su sala, viendo televisión,
cuando de repente vio una luz blanca, muy intensa, justo en la ventana que da a la calle. Lo raro es que en ese lugar no hay ningún poste de luz ni ningún edificio cercano que pudiera reflejar algo así. La luz apareció y desapareció varias veces, como si alguien la encendiera y apagara. Marta sintió un frío raro en el ambiente, como un aire helado que entraba aunque las ventanas estuvieran cerradas. Ella dice que esa presencia invisible estaba ahí, algo que no podía ver pero que se sentía. No era miedo lo que tenía, sino una sensación extraña, como si algo estuviera observándola pero sin maldad, más bien curioso. Los días pasaron y cada viernes la luz volvía a aparecer en momentos distintos, siempre acompañada de ese frío incómodo y la sensación de alguien en la habitación. Marta empezó a evitar sentarse cerca de la ventana, pero la luz parecía tener vida propia, como si la buscara. Después de varias semanas así, ella decidió que tenía que registrar lo que pasaba. Sacó su celular y empezó a filmar la ventana durante esas noches. No quería quedarse con la duda y pensaba que quizás había alguna explicación lógica, como un reflejo o un farol lejano. Pero cuando vio las grabaciones, se dio cuenta de que lo que aparecía en video era mucho más extraño de lo que ella imaginaba. No solo la luz blanca, sino algo que parecía moverse dentro de esa luz, una figura que nadie podía explicar. Me mostró esos videos una tarde y todavía me parece raro. En las imágenes, la luz aparece y brilla, pero también se ve una sombra, una forma oscura que se mueve rápidamente, como si estuviera atrapada dentro del resplandor. Marta me dijo que ella no alcanzó a ver esa figura con sus propios ojos, solo la luz, pero el celular la captó. Eso la dejó aún más confundida, porque no sabe si era un espíritu, un reflejo extraño o algo que simplemente no tiene explicación. Ella intentó buscar a alguien que pudiera explicarle lo que estaba pasando, pero nadie supo darle una respuesta. Unos le dijeron que era su imaginación, otros que podría ser un fenómeno eléctrico o un juego de luces. Pero lo cierto es que esa luz solo aparece los viernes, nunca en otro día, y eso hace que la historia parezca más inquietante. Marta empezó a sentir que no solo era una luz o una figura, sino una especie de aviso o señal que no entiende. Con el tiempo, ella dejó de filmar, pero la luz siguió apareciendo. A veces está horas, otras solo unos minutos, y la sensación de frío y esa presencia invisible persiste. Marta cambió algunas cosas en el apartamento, como la cortina y la lámpara, pero nada cambió la aparición. Lo que más la molesta es que no sabe qué quiere esa luz, si es un mensaje o simplemente algo que no pertenece a este mundo. Yo le pregunté si tenía miedo, y me dijo que no exactamente, pero sí se siente incómoda, como si estuviera siendo observada todo el tiempo. A veces se siente cansada sin razón, y piensa que puede ser por esa energía extraña que la acompaña. También me contó que ha hablado con vecinos y nadie ha visto ni sentido nada parecido, lo que hace que se sienta sola en esto. A veces piensa en mudarse, pero no quiere dejar su casa ni romper con su vida. Lo que me contó Marta me hizo pensar que hay cosas que no podemos entender, que el mundo tiene secretos que no se revelan fácilmente. No sé si ella quiere creer en fantasmas o si simplemente busca una explicación lógica. Pero lo cierto es que esa luz blanca en la ventana sigue siendo un misterio para los dos. Yo creo en lo que me contó porque la conozco y sé que no inventaría algo así para llamar la atención. Esta historia me dejó pensando que no todo lo que vemos tiene una explicación sencilla, que hay cosas que escapan a nuestra lógica y que a veces solo podemos aceptar como parte de la vida. Marta no es una persona que busque llamar la atención, por eso creo que su relato es sincero y que algo realmente extraño ocurre en ese apartamento viejo. No sé qué sea, pero sé que la luz blanca y esa presencia invisible no son cosa de imaginación. Si tuviera que resumirlo, diría que es como si esa luz fuera un portal o un puente entre dos mundos y que solo se abre los viernes. Marta nunca se ha atrevido a investigar más, tal vez por miedo o por respeto a lo desconocido. Pero yo sigo esperando que ella me cuente qué pasará la próxima vez. No puedo asegurar que sea un fenómeno paranormal ni que haya fantasmas,
pero sí puedo asegurar que lo que Marta vive es real para ella. Y eso es lo que importa, porque la realidad de cada uno está hecha de lo que siente y experimenta. Así que, si alguna vez pasan por su barrio y ven una luz blanca en una ventana, no duden en mirarla con atención. Quizás estén viendo algo que no se puede explicar fácilmente. En fin, esto es lo que me contó Marta, y aunque me gustaría tener una respuesta clara, no la tengo. Solo queda la duda y esa inquietud que a veces se queda en la piel, como un escalofrío que no se va. Y como en muchas historias así, el misterio queda abierto, para que cada uno piense lo que quiera. Yo, por mi parte, sigo aquí, esperando la próxima historia que Marta quiera contarme. Desde hace semanas, notaba cosas raras en la biblioteca donde limpio después del horario. Siempre me quedo un rato más para ordenar bien, y ese día me llamó la atención que el lugar estaba demasiado silencioso. No había ni un solo visitante, y hasta el aire parecía más frío de lo normal. Cuando terminé de limpiar las estanterías, miré hacia el suelo y vi algo extraño. Unas huellas en el polvo que no se parecían a ninguna bota o zapato que conozca. Al principio pensé que algún visitante se habría quedado sin que me diera cuenta, pero el edificio estaba cerrado y no había señales de nadie entrando. Las huellas tenían un tamaño y forma que no podía identificar, y lo más raro es que parecían aparecer y desaparecer, como si alguien caminara cuando nadie estaba ahí. Me quedé un poco inquieta, pero traté de ignorarlo y seguí con mi trabajo. La biblioteca es vieja, y no solo porque el edificio tiene años, sino porque la gente dice que hay cosas que no se explican bien por aquí. Pero yo nunca creí en esas historias, aunque el ambiente a veces se siente raro, sobre todo de noche. Mientras avanzaba en la limpieza, las huellas me llamaban la atención cada vez más. Estaban por todo el piso de madera, pero parecían formar un camino. Recordé que hay una sala que está clausurada, con un cartel viejo que dice «Prohibido el paso». Nunca entré ahí, pero siempre me pregunté qué había adentro porque los libros que guardan no están en ningún catálogo. Con un poco de miedo y mucha curiosidad, decidí seguir el rastro de las huellas. Me sorprendió que me llevaran justo hasta la puerta de esa sala. Intenté limpiarlas para borrarlas, pero cada vez que pasaba el trapo, las huellas reaparecían, como si el polvo volviera a caer solo en ese camino. Sentí que algo me observaba, pero no había nadie. Solo el eco de mis pasos y un silencio incómodo que me ponía los pelos de punta. Mi corazón empezó a latir más rápido y por un momento dudé si debía abrir la puerta. Soy Ana y trabajo limpiando esta biblioteca municipal desde hace 2 años. Me gusta el trabajo porque es tranquilo y siempre estoy rodeada de libros, pero nunca pensé que algo así me pasaría aquí. Finalmente, me armé de valor y abrí la puerta prohibida. Al entrar, el aire estaba más frío que en el resto del lugar, y una sombra parecía moverse por la esquina del cuarto. Dentro no había nada visible, solo estantes polvorientos y libros antiguos, pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba. Escuché un susurro apenas audible, como si alguien hablara muy cerca, pero cuando giré no había nadie. Intenté mantener la calma y seguí mirando, pero el miedo empezó a apoderarse de mí. Quise salir rápido, pero antes de irme vi que las huellas reaparecían dentro de esa sala, cruzando el suelo como si alguien invisible hubiera estado caminando ahí hacía poco. Sentí ganas de gritar, pero la voz no salió, y solo pude correr hacia la puerta para cerrarla detrás de mí. Afuera, el silencio era igual de pesado y parecía que el aire se hacía aún más frío. Desde esa noche, no me atrevo a entrar en esa sala. A veces, cuando limpio cerca de la puerta, siento que una presencia me observa, pero cuando miro, no hay nada. Me pregunto si las huellas volverán a aparecer o si esa presencia sigue rondando por aquí, porque no tengo una explicación lógica para todo esto. He contado lo que pasó solo a un par de compañeros, pero nadie me cree del todo. Algunos me dicen que la biblioteca tiene su historia, que hubo incidentes hace años, pero yo no sé qué pasó realmente. Solo sé que,
Desde ese día, trabajo con más cuidado y evito acercarme a ese cuarto prohibido. Soy José, o bueno, eso es lo que creo que debería decir, aunque no sé si es importante o si debería decirlo. Trabajo como encargado de mantenimiento en un mercado popular en el centro de la ciudad. Durante el día, el lugar es un caos controlado, con vendedores, clientes y ruido constante. Pero en la noche, cuando todo cierra y la mayoría se va, el mercado cambia. Se queda silencioso, con solo algunas luces y el eco de mis pasos entre las calles y pasillos vacíos. Hace un tiempo que he notado algo raro, algo que no puedo explicar y que me tiene un poco inquieto. Al principio pensé que era mi imaginación. A veces el cansancio o la soledad hacen que uno vea cosas que no están ahí. Pero no es solo una vez, ni dos. Es casi todas las noches que me topo con esa sombra, una figura alta, oscura, que se mueve rápido entre las barracas cerradas. No logro verla bien, pero parece que va de un lado a otro sin que pueda alcanzarla o identificarla claramente. No es un perro ni un gato, porque su forma es muy humana, aunque sin detalles. Es algo extraño y no sé qué pensar. Los vendedores del mercado hablan de una leyenda que ha pasado de boca en boca durante años. Dicen que hubo un hombre que desapareció misteriosamente dentro del mercado y que desde entonces su espíritu no se ha ido. Algunos lo llaman el vigilante, otros simplemente evitan hablar del tema. La mayoría prefieren no quedarse hasta tarde por miedo a encontrarse con esa sombra. Yo nunca he sido de creer en esas cosas, pero la verdad es que lo que veo me ha hecho replantearme muchas cosas. Recuerdo una noche en particular, cuando estaba revisando que todo estuviera cerrado y en orden. Escuché un ruido sutil, algo como un susurro o un roce, pero no había nadie a mi alrededor. Sentí un frío extraño que me recorrió la espalda y al mirar hacia una de las esquinas vi esa sombra. Fue como si me hubiera atravesado, un escalofrío que no podía controlar. Quise gritar, pero no salió sonido alguno. La sombra desapareció antes de que pudiera reaccionar. Me quedé paralizado un rato, sin saber qué hacer. Desde entonces, cada vez que paso por ese lugar, me siento observado. A veces creo que la sombra no solo se mueve, sino que me sigue, como si quisiera decirme algo, o simplemente recordarme que no estoy solo ahí. He intentado contarle a alguien, pero la gente se ríe o me dice que es mi imaginación. Por eso he guardado silencio, aunque a veces siento que necesito compartirlo para aliviar un poco esta carga. No sé exactamente cuándo empezó todo. Tal vez la primera vez que vi esa figura fue hace un par de meses, o quizás más tiempo. El caso es que ya no puedo ignorarlo. He cambiado mis horarios. Evito quedarme hasta muy tarde y trato de no caminar solo por ciertos pasillos. Pero no siempre es posible, y eso me hace sentir vulnerable. Es raro cómo algo invisible puede afectar tanto tu tranquilidad. El mercado tiene muchas historias, algunas tristes, otras misteriosas, pero esta es la que más me ha marcado. Me ha hecho pensar en la fragilidad de la vida y en lo poco que conocemos de lo que nos rodea. A veces, cuando estoy solo en la oscuridad, me pregunto si esa sombra es realmente un espíritu o simplemente el reflejo de mis miedos. No sé si quiero saber la verdad. Hay noches en las que el silencio es tan profundo que casi puedo escuchar mi propia respiración. En esos momentos, la sombra aparece y desaparece sin hacer ruido. Me recuerda que hay cosas que no podemos controlar ni comprender. A veces creo que es una advertencia, otras que es solo una presencia sin intención, pero lo que es seguro es que me ha cambiado, aunque no sé si para bien o para mal. Los vendedores a veces cuentan que el hombre desaparecido era un guardia nocturno, como yo, que trabajaba hace muchos años. Se perdió sin dejar rastro y nunca lo encontraron. Algunos dicen que murió allí, otros que se fue por voluntad propia. Nadie sabe realmente qué pasó, pero su leyenda sigue viva. Y esa sombra que veo parece tener alguna conexión con esa historia. Recuerdo que una vez,
Mientras limpiaba una de las zonas más antiguas, sentí una mano fría rozar mi brazo. Me giré rápido, pero no había nadie. Solo estaba yo, y la sombra que se desvanecía entre los pasillos. Me temblaban las manos y tuve que sentarme un momento. No sé si fue una alucinación o algo real, pero no quiero volver a sentir esa sensación. Es como si la sombra quisiera comunicarse, o quizás simplemente asustarme. A veces pienso en dejar el trabajo, en buscar otro lugar donde no haya sombras ni historias extrañas, pero este mercado es mi casa, y aunque tenga miedo, siento que debo seguir. No sé si por responsabilidad o por terquedad, tal vez porque en el fondo creo que si me rindo, la sombra ganará. Aunque eso suene ridículo, es lo que siento. Durante el día, todo parece normal, pero por la noche el mercado se transforma. Las sombras se alargan, los ruidos cambian y esa figura aparece. No sé si es el reflejo de una tragedia antigua o simplemente algo inexplicable. Lo que sí sé es que yo la he visto, y eso me hace diferente a los demás. A veces me siento solo con ese secreto. He pensado en buscar ayuda, en hablar con alguien que entienda estas cosas, pero me da miedo que me tomen por loco o que alguien se burle. Prefiero callar y guardar esta historia para mí, al menos hasta ahora, porque contarla significa enfrentar lo que he vivido, y no sé si estoy listo para eso. A veces la ignorancia es un refugio. Cada vez que llego al mercado por la noche, siento una mezcla de miedo y curiosidad. Me pregunto qué pasaría si me acercara más a esa sombra, si intentara hablar con ella o simplemente seguirla. Pero el miedo me detiene. Es como si una voz interna me dijera que no lo haga, que podría arrepentirme. Y no sé si quiero arriesgarme a eso. Una vez intenté tomar una foto con el celular para mostrar a alguien lo que veía, pero cuando revisé la imagen, no había nada más que la oscuridad del lugar, como si la sombra no quisiera ser capturada. Eso solo aumentó mi desconcierto y mi sensación de que esto es algo más allá de lo normal. No sé qué esperar ni qué creer. Recuerdo que una noche, cuando estaba a punto de salir, vi la sombra justo al final de un pasillo. Esta vez no desapareció rápido, se quedó quieta, como observándome. Me dio tiempo de ver su altura, su forma, pero no su rostro. Sentí un nudo en el estómago y me pregunté qué quería. No encontré respuesta, solo la oscuridad que la rodeaba. Mis colegas no saben todo esto. Solo les digo que a veces siento que hay algo raro en el mercado. No quiero que piensen que estoy loco. Por eso guardo silencio cuando hablan de la leyenda. Pero cada noche me pregunto si ellos también han visto algo o si solo yo estoy atrapado en esta historia. A veces la soledad pesa mucho. He intentado distraerme con música o con tareas para no pensar en la sombra, pero cuando quedo solo, el silencio vuelve a envolverme y ella reaparece. Es como si tuviera vida propia, una voluntad que no entiendo. No sé si es buena o mala, solo sé que está ahí, siempre presente. Esta situación ha afectado mi sueño. A veces me despierto en medio de la noche, sudando frío, con la sensación de que alguien me está mirando. Me levanto y reviso el mercado, pero no encuentro nada. Solo esa sensación persistente que no me abandona. Es agotador y me hace dudar de mi propia mente. Un día, al terminar el turno, encontré una nota pegada en una de las puertas. Solo decía, no mires atrás. No había firma ni explicación. Me asusté mucho y no sé quién pudo haberla dejado. Tal vez alguien más sabe lo que está pasando, o tal vez es parte de la leyenda. No he vuelto a encontrar otra nota desde entonces. A veces me pregunto si esta historia tendrá un final, si la sombra desaparecerá o si yo terminaré huyendo. No sé cuánto tiempo más podré soportar esta situación sin que afecte mi salud mental. Es un peso que cargo todos los días y a veces siento que me está consumiendo. He considerado hablar con un sacerdote o alguien que pueda bendecir el lugar, no porque crea en milagros, sino porque quiero intentar algo, cualquier cosa que me ayude a sentirme seguro, pero no he dado ese paso aún. Quizás por orgullo o por miedo al ridículo. El mercado es un lugar lleno de vida, historias y recuerdos, pero también guarda secretos oscuros que pocos conocen. Yo soy uno de los pocos que ha sentido su presencia, y aunque a veces quisiera olvidarlo,
Sé que esto forma parte de mi realidad ahora. No sé cómo cambiarla. Cuando pienso en contar esta historia, siento una mezcla de alivio y temor. Alivio por compartir lo que llevo dentro y temor por lo que pueda pasar después. Porque al revelar lo que he vivido, también me expongo a juicios y a la incredulidad, pero quizás es hora de ser sincero. Así que aquí estoy, contándote todo esto. No sé si debería dar mi nombre, pero creo que ya es momento. Me llamo José, y aunque tengo miedo de arrepentirme de haberlo dicho, necesito ser honesto conmigo mismo y con los demás. Esta es mi historia, y no sé qué vendrá después. Desde que decidí contar esto, he sentido una especie de alivio, pero también una sombra de miedo que no me abandona. A veces pienso que al revelar mi nombre y mi historia, estoy abriendo una puerta que quizás sería mejor mantener cerrada. No sé si la sombra lo sabe o si siente que ya no estoy tan solo, pero la sensación de ser observado sigue ahí, más intensa en las noches silenciosas. No quiero sonar loco ni exagerado, pero esta experiencia me ha cambiado. A veces me pregunto si todo esto es una advertencia o simplemente una presencia que busca compañía, aunque no sé por qué conmigo. La verdad es que no tengo respuestas, y eso es lo que más me inquieta. La incertidumbre de no saber qué es real y qué no lo es. He pensado en irme de este trabajo, de este lugar que se ha vuelto un poco más oscuro de lo que imaginaba, pero también siento que, de alguna forma, pertenezco aquí, que esta sombra es parte de mi vida ahora, aunque sea incómoda y aterradora. Quizás algún día pueda entenderla, o quizás no, pero por ahora solo me queda convivir con ella. Si alguien escucha esta historia, o la lee, le pido que tenga cuidado. A veces, los lugares que parecen normales esconden secretos que preferiríamos no conocer. Yo ya pagué el precio de descubrirlos, y aunque he dicho mi nombre, no sé si debería haberlo hecho. Tal vez, como esa sombra, algunos secretos deben permanecer en silencio.